Bueno, soy Jenson. Para quienes no me conocen, soy un tipo al que no le gustan las etiquetas. Creo que cuando te defines, te limitas y empiezas a encajarte en algo que muy probablemente seas mucho más que eso. Pero para efectos de este diálogo y por lo que Helpy está aportando a las personas, soy un empresario, creador de contenido y conferencista. Vengo de una empresa familiar que se fundó en 1997. Crecí viendo el negocio, prácticamente desde que tengo memoria, pues estuve en un taller de motocicletas, pero el estar presenciando y viendo todos los días algo no garantiza que sepas liderar algo. Y eso me di cuenta después. Crecerlo es algo totalmente distinto. Yo, cuando tenía alrededor de 18 años, que me inicié en la empresa familiar fundada por mis padres, pues tenía ganas de comerme al mundo, de empezar a cambiarlo todo, de generar nuevas estrategias, cosas que según yo iban a funcionar. Y me di cuenta que a pesar de dar instrucciones claras, eso no garantizaba que la gente lo siguiera. Y no por rebeldía o por no querer hacer las cosas solamente porque les decía, sino porque no confiaban en mí. Porque el apellido, si bien sí te puede dar cierta autoridad y de abrir puertas, pues no las mantiene abiertas ni te genera la confianza en tu equipo. Hay que aprender a liderar desde el ejemplo y eso se hace resolviendo problemas reales a tu equipo, siendo de servicio y realmente un liderazgo que enseña y que predica con el ejemplo. Antes de yo incorporarme en la empresa familiar, me tocó estar en una feria de emprendedores en la preparatoria. Yo antes era un pésimo estudiante, todo lo contrario a lo que hoy me encanta, que es aprender. Pero para el sistema educativo así estaba catalogado como un mal estudiante. Me toca hacer un proyecto escolar y digo, me voy a comer al mundo yo también con esta idea. Tengo una super idea, voy a poner una marca de playeras, las playeras van a tener frases, voy a hacer videos motivacionales y va a pegar durísimo. ¡Sorpresa! Me había fabricado una idea en mi cabeza que no existía y que realmente era un sueño que pues que estaba yo enamorado, cegado por esa situación. Y eso no quiere decir que soñar sea una ilusión. De hecho, creo que los sueños sin plan son solamente ilusiones. Hay que tener un plan y hay que probarlo. Pero en ese momento ahorré me instruí en diferentes talleres de serigrafía, viajé a otra ciudad, a la Ciudad de México, cuando yo vivía en Veracruz, para ir a una feria de estos proveedores. Me llené de taller, de capital, y a la hora de probarlo, pues sí vendí, pero no lo que realmente esperaba. Y ahí me di cuenta que hay que, más que pensar en escalar en un principio, hay que probar tus ideas, hay que validarlo con el mercado de una manera real, porque todo lo demás sería solamente quemar dinero. Y hoy soy padre, soy conferencista, soy director de innovación en la empresa familiar y soy un apasionado del crecimiento y de la ciencia de la felicidad humana. Jason, muchísimas gracias por este comentario, por esta introducción y me da pie a muchísimas cosas. De entrada, aplicaste una frase que nosotros tenemos en Helpy para nuestros empresarios, que es ese tema de si no hay un plan, todo es ilusión. ¿Sí? Hablamos nosotros mucho con nuestros empresarios del tema de procesos, el proceso que te va a decir cómo hacer las cosas, la visión estratégica, que es tu plan a 5 años, ¿sí? Cómo también el unir tu plan de vida, tu plan personal con el plan de tu empresa, cómo hacer ese match, ¿sí? Tú lo mencionaste, como por un tiempo no buscabas tu camino, no encontrabas tu lugar, ese plan de vida no encajaba con tu plan de empresa, ¿no? Y cómo lograste que
que eso se diera. Muy, muy, muy valiosa tu aportación. También me da pie para hacer comentarios sobre tema de balance de vida. ¿Sí? El buscar ese balance de vida tan importante, no solamente alguien, uno como empresario, como dueño de empresa, sino que también cascadearlo hacia sus colaboradores, ¿sí? Que tengan ese balance de vida sus colaboradores. Tú mencionabas que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra para llevar a esos equipos de trabajo a que hagan acciones, ¿no? Entonces, te pusiste también como ese empresario ejemplo, ese empresario que hace las cosas para que sus colaboradores lo sigan. Muchísimas, muchísimas gracias. Y dentro de esa trayectoria tuya, me gustaría saber a qué retos te enfrentaste. Han habido un montón todos los días, desde ser constante en lo que hago hasta cumplir con mi palabra, conmigo mismo, con mi esposa, con mi equipo. Pero han habido escenarios que han marcado un antes y un después en mi forma de operar en el mundo empresarial. Reto número uno, romper inercias familiares. Y eso quiere decir que cuando tú rompes con una inercia, con una manera de hacer las cosas, hay que tener muy presente que hay una línea muy delgada entre tocar emociones, porque es cambiar historias, es cambiar eh, formas de hacer las cosas, fibras delicadas, y aprender cuando tienes que respetar la historia y cuando tienes que cambiarla. Y para eso, pues hay que innovar, hay que constantemente pensar en el cliente, en cómo agregar valor, en las diferentes maneras en las que tú puedes sumarle, no solamente a tu empresa, sino pensando en el cliente final, cómo agregarle valor. Y cuando tú tienes presente eso, pues todos los cambios que vayas a hacer van a ser positivos, pero también hay que saber cuándo sí, cuándo no hacerlos, porque si te la vives cambiándolo todo, pues hay cosas que no necesariamente tienen que ser cambiadas. Hay cosas que funcionan y así se tienen que quedar. Simplemente hay que aumentarlas, hay que perfeccionarlas, pero no hay que, porque así se puede, mucha gente termina destruyendo empresas haciendo eso, queriendo cambiar por completo todo y truena la empresa porque resulta que ya funcionaba de cierta manera. Eso fue un primer reto que tuve y eso implicó muchas discusiones, problemas emocionales, pero para saber trascender esos problemas emocionales en la empresa, en la inteligencia emocional en la empresa hay que saber trabajarse uno mismo. Yo creo que hay que trabajar más en uno mismo que en tu negocio, porque si no trabajas en ti, y solamente estás pensando en cosas técnicas y no en habilidades profundas o en autoconocerte, pues va a haber algo que se salga de tu control y hasta la piel se te va a erizar, ¿no? Porque y vas a pelearte con la gente y te vas a enganchar y no vas a salir y no vas a ver, no vas a aprender a verlo. A veces hay que tener una visión desde un dron, a veces con lupa, a veces con unos ojos de espectador y a veces en la cancha. Y para eso hay que siempre trabajarse uno mismo para saber trascender cada situación que se pueda. Cuando tú te ordenas por dentro, el exterior se ordena por fuera. También, reto número dos, ganarme la autoridad. Te platicaba, yo daba instrucciones, tengo una anécdota en la que cuando recién arrancaba, pues nosotros nos dedicamos a devolverle el brillo original a los vehículos colisionados en Ponce Racing, Car Solution y Zoom. Tenemos tres marcas, trabajamos con las top compañías de seguros en el país y una de las cosas que yo noté es que perdían mucho tiempo la gente en ir a la paquetería, pesar el producto, que le generaran la guía, cuando eso, y que, oye, hay que pagar la guía y todavía no está pagada y se queda el paquete. Entonces, a través de plataformas de paquetería, que de estas que tú generas guías con diferentes y cotizas desde un mismo lugar y tú las pesas pues comprar una báscula y nosotros tener ahí nuestro área de picking y de envío para las diferentes sucursales. Eh, pero pues por no tener esa confianza de la gente, a pesar de que era una idea buena y no era desobediencia, era falta de confianza,
Pues fue que no lo llevaron a cabo. Eh, y para mí al principio fue, "Oye, ¿por qué no lo están haciendo si ya compramos la báscula? Ya les dije. Eh, y bueno, al final, tarde o temprano, logramos llevar a implementarlo y la ejecución de la logística se hizo mucho más rentable, mucho más rápido y teníamos control en tiempo real de todos los paquetes del mismo lugar. Pero ganarte la autoridad se hace en la cancha, no desde este, este mindset de el emprendedor digital que nada más está desde una computadora. Eh, y otro reto que he tenido ha sido el saber esperar, la paciencia. A muchos emprendedores les come el alma, les carcome el ver que su dinero no está creciendo, que su negocio no está prosperando en momentos de dificultad y piensan que porque hay un momento difícil, todo se va a venir abajo, no va a haber futuro, pero ese es el peor error que el ser humano puede cometer, matar su esperanza. Hay que saber esperar, pero si las cosas no funcionan en 6 meses, algo tienes que cambiar. No te tienes que mantener estático, esperar resultados distintos. Haciendo lo mismo, nunca funciona. Hay que ser constante en lo que sabes que funciona, te tienes que meter en lo más profundo de la operación, también mantenerte desde una parte estratégica, pero aprender a esperar es un arte. Y es un arte que si no lo dominas, te puede llevar a la quiebra. Muchísimas gracias, Jenson. Me gusta tu estilo, muy estructurado, tus retos, cómo se enfrentó el reto, cómo te surge a ti ese reto, cómo lo analizas y cómo lo enfrentas. Esa visibilidad que mencionas tú de estar de verlo desde arriba, a nivel de cancha o verlo con lupa. Es muy enriquecedora, muy gráfica. Muchísimas gracias. Y me gustaría también escuchar un poco eh, cuál sería ahorita que volteas y ves lo que mencionas de esa anécdota de que te dabas la solución pero no la implementaban o esos retos. Ahorita que lo ves a la distancia, ¿cuál sería ese consejo que te hubiera gustado recibir y que no recibiste? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestros empresarios? Creo que, y lo dije al principio, que pensar en escalar sin probar tu idea es quemar dinero. Primero, hay que probar lo que el mercado realmente necesita. Si tienes una idea, ejecútala lo antes posible y no quiere decir que hagas un montón de cosas, porque muchas veces hay emprendedores que quieren decir, a ver, ¿qué ofrezco más? ¿Qué hago más? ¿Qué le meto al negocio? ¿Qué vendo? Y solamente es dispersar el enfoque y te pierdes de lo que realmente haces bien. Hacer más no es hacer mejor. Eh, Hay que probar de inmediato, de la manera más barata posible, y eso te va a abrir el panorama a cosas mucho más reales y crudas. Eh, a lo mejor tú pensabas, una vez escuché en una entrevista a Guillermo del Toro que le preguntaron sobre la película El laberinto del fauno, que creo que es una de las más emblemáticas que él ha producido, y él respondió que él pensó que iba a ser malísima, que a nadie le iba a ver, hasta se sentía avergonzado. Y había otra película que pensó que iba a ser una estrella, que iba a hacer la creación máxima de él. Y cuando la sacó, creo que casi nadie la vio. Y Laberinto del Fauno, pues es un éxito muy reconocido. Nosotros solemos ser nuestros propios verdugos, solemos matar nuestras ideas antes de que crezcan y solemos también condenarnos a desperdiciar mucho tiempo en ideas que quizá no funcionen. ¿Qué me hubiera gustado recibir ese consejo? Probar mis ideas lo más rápido, lo más barato posible antes de realmente lanzarlas al mercado. Muchísimas gracias, Jenson. Y complemento, ¿no? También esa parte de enfocarte. De hecho, nosotros en Helpy tenemos también esa visión hacia nuestros empresarios, ¿no? El que se enfoquen, el que no pierdan el foco, el que querer abarcar mucho o el pensar en modelos de negocio completamente diferentes en lugar de
modelos de negocio que sumen al modelo de negocio actual o a enfocarse en su producto, en su servicio para mejorarlo. Entonces, como tú dices, a veces uno se puede perder en esa lluvia de ideas, no perder el foco y esa idea central, probarla. Siempre el mercado es el que te va a dar la pauta. ¿Sí? O sea, tú puedes crear una idea para solucionar una problemática, entonces ver que esa problemática o esa solución ayude a más personas, sea aceptada por ese cliente objetivo e ir probando esa idea y además el feedback que te den tu mercado, que te den tus clientes, pues te va a ayudar a enfocarte, a cristalizar tu idea y a mejorar tu idea, ¿no? Con ese feedback que estás recibiendo de tu mercado objetivo. Entonces, muchísimas gracias por esos comentarios. cien por Ya por, ciento gracias, Jenson. Ya por último, cuáles son los retos para Jenson a futuro? Escalar sin perder la consistencia de la calidad que nos hizo crecer. Creo que cuando tú empiezas a crecer a una mayor escala, pierdes el control, sacrificas ciertas partes que a lo mejor tú como dueño, como fundador o como creador de alguna iniciativa o proyecto, eh, ya no puedes estar tan al detalle. Ese es uno de los retos que tenemos y eso me lleva al segundo, que es formar líderes que piensen no solamente desde la parte operativa transaccional, sino desde la parte empresarial, desde la parte creativa y de experiencia del cliente, que realmente tengan la visión de hacer crecer esto, siempre aportando valor al cliente. Y, o sea, que tengan pensamiento de dueño, ¿no? Y otro de los retos podría ser el tema del foco. Cuando empiezas a crecer, se abre un contexto de muchas oportunidades. Cuando a un negocio le empieza a ir muy bien, pues aparecen muchas oportunidades y el reto pues no es crecer haciendo más, como lo decimos desde un principio. Es elegir bien dónde crecer y, y- y no matar esos valores o esos principios que te hicieron lo que hoy eres. Perfecto, Jenson. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tu valiosa participación en este videoblog. No sé si tengas algún comentario adicional, alguna idea final. Me gustaría dejarles con un mensaje que siempre me gusta terminar en las entrevistas y es que amen, es más tarde de lo que creen. Síganme en mis redes sociales, estoy como Jenson Ponce, en TikTok, Facebook, Instagram, y vayan a nuestros talleres de reparación de colisiones. Espero poderles servir y si un día me los topo por ahí, será buenísimo poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Jenson, por tu colaboración y por tu participación. Muchísimas Para gracias. servirles. Gracias.